Ay, qué bonito. Give me love, give me all your love, all I want you. Makes me feel this way, don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need. And I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Hold me closer. I'll stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un excelente día. Yo por mi parte ya empecé a tener un buen día, un día maravilloso al lado de mis hijos. Pude despachar a mi hija para su escuela, labor que es muy ocupada con esto de preparar desayunos, prepararle su almuerzo, alistarle su mochila, alistarle uniformes, en fin, una mañana ocupada, pero también muy feliz porque pude salir a caminar con mi bebé. Ya por estos días que empieza a cambiar de temporada, empieza a bajar un poquito la temperatura. Digo un poquito porque todavía hace mucho calor, pero feliz que ya por estos días podemos salir a caminar, a tomar los rayos del sol antes de empezar el día. Yo sé que la mayoría de nosotros estamos muy ocupados, sobre todo en las mañanas, pero se los aseguro, así sea que vayas de camino al trabajo o lo que tengas que hacer, tomarte esos 10 minutitos para estar afuera va a hacer que tu día sea mucho más feliz, mucho más placentero. Y bueno, ya estoy recargada para empezar mi día. Tengo mucho por hacer en mi lista de pendientes, tengo limpieza, algunos proyectos de limpieza profunda. También quiero dejar preparado algo para mis desayunos. Y algo que también me tiene muy feliz el día de hoy es que tenemos planeado ir al parque como familia. En fin, de todo por hacer. Así que estoy feliz de que me acompañes, de que estés aquí el día de hoy. Espero que tengas un rato agradable conmigo. Si así lo es, no olvides regalarme un like. Eso le ayuda muchísimo a mi canal. También si eres nueva o nuevo por aquí, considera suscribirte. Me encantaría tenerte en esta comunidad. Por estos días ando subiendo videos todos los lunes sin falta. Y bueno, dejo de hablar, respiro y empezamos. Vamos a ver cómo me las arreglo con mi bebé. Por aquí está jugando en su gimnasio bien feliz. Le encanta, le fascina su gimnasio y se queda ahí un buen rato. Mi bebé acaba de cumplir 3 mesecitos y ya por estos días se la pasa un poco más despierto, un poco más jugando. Es hermoso ver lo mucho que cambian tan rápido. Qué guapo que estás hoy con tu ranita, mi amor. Qué lindo. Y bueno, empezamos de una vez. Lo primero que tengo en mi lista de pendientes es limpiar el segundo piso. Y respiro porque de verdad que por estos días la casa se me está saliendo de las manos. No he tenido tiempo ni energía. Mi prioridad es estar con mis hijos, así que no he tenido tiempo para nada. Muchos días mi bebé solamente quiere estar en brazos y es algo difícil y me voy agobiando un poco con esto de la limpieza, pero bueno, no importa, aquí estamos. Voy a aprovechar que mi bebé está tomando su siesta y me voy al segundo piso. Tengo que hacer algo de limpieza profunda, algo de la rutina diaria y también organizar. En fin, dejo de hablar que me agobio más y mejor empiezo de una vez. Hola Lumi, permiso, voy a ir a limpiar. Me esperas aquí abajo porque yo sé que no te gusta el ruido. Trying not to watch
Y así están las cosas por aquí en la habitación de Sofía, un poco desastrosas. Si eres nueva o nuevo en mi canal, te cuento que mi hija tiene 2 años y medio, pero ama leer libros. Obviamente no lee las palabras, pero sí se sabe todas las historias y las mira una y otra vez. Así que por las mañanas es parte de su rutina ponerse a leer un rato. Y bueno, no nos da tiempo de recoger antes de ir a la escuela, ya que estamos contra el reloj. Así que me voy a encargar de recoger las cosas por aquí. Quiero lavarle su sábana. Esta es su cama de niña grande, todavía no la utiliza. Estamos en proceso de que deje su cuna. Por ahora sus primos vienen a dormir por acá y hacen una fiesta en pijamada. En fin, voy a recoger las cosas por aquí, a lavarle su sabanita, una rutina diaria / semanal. En fin, empecemos por aquí. I woke up in the middle of the night. Na, na, na. And I wondered how you're always right. It gets me. I couldn't see what you saw in me. But you showed me how to believe. Still gets me. When I look back, I can see you're hiding. Y también voy a aprovechar, ya que estoy en su habitación, voy a aprovechar para reorganizar su closet. Voy a sacar mucha ropa que ya no le queda, ya que está usando una nueva talla, la talla 3T. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? What's it dreaming of? I wonder. The sky sometimes hides behind the clouds. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Until winter comes, it makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Oh, I wonder.
Ok, y de la habitación de mi hija nos movemos al baño donde la bañamos a ella. Este baño se usa poco, pero ya le urge una buena limpieza profunda. En especial quiero enfocarme en la tina o bañera, quiero desinfectarla con vinagre, así es como desinfecto también sus juguetes del baño. Voy a asegurarme de desinfectar bien el inodoro. Y si tienes niños que están aprendiendo a ir al baño, te súper recomiendo este amiguito. Este accesorio es lo máximo porque viene incluido este asiento para que los niños puedan ir al baño y también viene incluido su escalón, así que es todo el combo. A mi hija le ha gustado mucho y aquí aprendió a ir al baño. En fin, un tip para las mamás que están con esto de enseñarles a sus hijos a ir al baño. Y por supuesto también nos haremos cargo del lavamanos, de limpiar bien el espejo. Por último también me quiero hacer cargo de los pisos, quiero aspirar muy bien y pasar el trapero para desinfectarlos. En fin, empecemos. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. Stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, gotta stay here for some time. Time has gone and I grew up. I somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are, and if you found a way out from the dark. Stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. As they come and they go, cause this life's so much more. And if you found a way out.
like. Ok, así quedan las cosas por aquí. ¿Qué tal? Mucho mejor. Quedé feliz de saber que los juguetes están desinfectados. Esto es súper importante hacerlo todas las semanas, sobre todo a estos juguetes que se pueden llenar de moho. Yo voy a la fija, los desinfecto con vinagre, que es desinfectante y a la vez limpiador. Obviamente para el inodoro sí me toca utilizar algo mucho más fuerte por el tipo de gérmenes que hay aquí. Utilicé Clorox en gel, ya queda bien desinfectado y así queda este tocador. Y el espejo. Mi bebé se acaba de despertar, enhorabuena, acabo de terminar el baño. Aún me quedan algunos proyectos de limpieza por hacer, pero bueno, una pausa, a jugar y alimentar con mi bebé y luego de un rato retomamos con esto de la limpieza. ¿Cómo estás, mi amor? ¡Wow! Mi amor. Come closer. Aquí tenemos al león. ¿Verdad? ¿Y luego qué pasó? ¿Verdad? Esos ejercicios donde se pone al bebé en su estomaguito son muy buenos y a él le gustan bastante, le ayudan mucho a fortalecer los músculos de la espalda y del cuello y por eso él tiene un excelente control de su cabeza. ¿Verdad, mi amor? Y por eso tiene un excelente control de su cabeza, porque venimos haciendo esta rutina desde que era un recién nacido. Ya no eres un recién nacido, mi amor. Está creciendo demasiado rápido. Lo pongo así en su estomaguito más o menos unas 3 veces al día. A veces se aburre, quiere que lo mueva, o a veces 5 minutos o 10 minutos máximo. Le encanta que le ponga así. Empieza a practicar moverse como si estuviera gateando. Ya quiere salir gateando este niño. ¿Se imaginan cuando empiece a gatear y a moverse por toda la casa? Mírenlo, mírenlo. Ahí está intentando salir gateando. Muy bien, mi amor, muy bien, ya casi, ya casi. Un molino, 2 zapatos. Like lilies you open, the fragrance goes to my head, my darling. I get everything that has Buen trabajo, Alexito, buen trabajo, mi amor. burned. All those whirlwinds can't touch us no more. We've earned it. We've earned it. We've been mostly off track and under attack, so we've earned it. Yeah, we've stayed loyal to. La realidad de tener un bebé, la ropa no me dura limpia por mucho tiempo. Son las 2 de la tarde, 2 de la tarde. Son las 2 de la tarde y no he hecho mucho, la verdad. Aún tengo muchísimas cosas pendientes de mi lista. Tengo que seguir con la limpieza, pero voy a hacer una pausa. Así que mientras se duerme más profundo, me vine a la cocina para no hacer mucho ruido en el segundo piso. Algo pendiente en mi lista es preparar un par de desayunos, una variación de mis bocaditos de huevo, que ya compartí en uno de mis videos anteriores, este video de acá, donde preparo las comidas de la semana. Y los quiero hacer el día de hoy, pero de manera diferente, con otro tipo de ingredientes. Y es que eso me encanta de estos bocaditos porque son muy versátiles, le puedes agregar diferentes ingredientes y siempre sientes que estás comiendo un platillo totalmente diferente. Y para ahorrar tiempo, lo primero que voy a hacer es poner a precalentar mi horno. Voy a ponerlo a precalentar a 375 Fahrenheit. Estos son 175 centígrados. El día de hoy voy a hacer 2 tipos de bocaditos de huevo, uno con espinaca y queso y el otro con tomate y cebolla. Me recuerda a mi tierrita Colombia, amo los huevos con tomate y cebolla, así que por eso me inspiré a hacer esta receta el día de hoy. The fall is coming, I can feel it. The breeze brings goosebumps to my skin. Tonight the whiskey feels stronger. Gasoline on hidden desires. So slow.
Ok, y ya tengo mi hogao hecho. De hecho, así es como le decimos en Colombia a esa combinación de tomate y cebolla, se les dice hogao. Y ahora voy a dividir esta mezcla que hice de huevos en dos, y en una voy a poner el queso y la espinaca, y en la otra voy a poner esta mezcla de tomate y cebolla. Solamente voy a hacer la mitad de una bandeja de 12 muffins, pero obviamente ajusta las cantidades al número de integrantes en tu familia. Nosotros solamente somos 2 adultos. It's not the first time that I'm happy. It's not the first time I feel good. But it's been a while since that happened. Knock on wood. I tried to stay cool on the surface. I'd ask you to stay if I could. Y listo, voy a hornear esto más o menos por unos 12 a 15 minutos a 375. Pero como siempre lo digo, no te guíes por el tiempo. Siempre toma el menor tiempo posible, y con un palillo o un cuchillo puedes revisar si ya está bien horneado o no. Siempre revisa. Y bueno, mientras esto se va horneando, voy a continuar con la limpieza. Voy a aprovechar que mi bebé sigue dormido. Así que bueno, mientras está contentito en su cuna, voy a correr y a ver si terminamos la rutina de limpieza arriba. Y es que una vez llega mi hija de la escuela, no tengo tiempo absolutamente para nada. Obviamente la prioridad es estar con ella y disfrutar del poco tiempo que queda el resto del día. Ok, ya terminamos con la limpieza del cuarto de mi hija, el baño. Más adelante paso a aspirar estos pisos y espero, cruzo los dedos, que pueda pasar el trapero también. Y por aquí llego a mi oficina. Sí, traten de ignorar esta mancha, se va a quedar conmigo porque no tengo tiempo de cambiarme. En fin, por aquí llegamos a mi oficina y... qué triste. Hace unos meses hicimos la remodelación de este espacio. Por aquí te dejo este video. Amo cómo quedó, es mi oficina soñada, pero en este momento no está tan soñada. Miren esto. Aquí es donde edito mis videos, me paso muchísimas horas aquí editando, y también mi esposo trabaja un par de días a la semana aquí. Pero miren este desorden, está súper desordenado. Esta es una de las partes de mi casa que no limpio muy a menudo. La verdad no es la prioridad. Necesito quitarle el polvo a todo esto que está aquí, recoger lo que no pertenezca acá. Hay desorden, mi bolso, y creo hace un par de semanas que no aspiro esta alfombra. Seguramente tiene bastante polvo, pelitos, en fin, ¿qué no tendrá esta alfombra? Yo respiro y seguimos. I've been down, I've been everywhere. I'm alright. I nearly drowned in my own despair, but I'm alright now. Yeah, baby, you can turn the rain into gold. Miren lo empolvado que está esta vasija. Así de empolvada está toda esta oficina. Pobre oficina tan bella que eras antes. Never thought I could settle down. That has changed now. That has changed. Baby, you can turn the rain into gold. So this is what it means to fall in love. I like it. I used to think another wasted night, but not anymore.
Y por aquí tenemos un cuadro que no he puesto y necesito la ayuda de ustedes. Aquí tengo un espacio que me sobró porque puse unas decoraciones en el primer piso y no sé si poner este cuadro ahí. Díganme ustedes qué piensan. De pronto así de lado, con estos libros aquí para que no se vaya a rodar. No, a mí no me gusta, está demasiado grande. Bueno, por ahora lo voy a dejar ahí a ver qué dice mi esposo. Y paro esto de la limpieza porque acabo de escuchar que los bocaditos de huevo ya están. Han pasado unos 15 minutos. Wow, así se ven estos bocaditos de huevo, sobre todo estos de espinaca, crecieron bastante. Trying to get your attention. Can I come close? I don't know how to play this. Our hands touch once or twice, feeling kind of hypnotized. I'm looking ¿Qué dices tú, Lumi? ¿Los quieres? No, señorita, no es para ti. This could be like heaven. Sigo con la rutina, me queda aspirar estos pisos muy bien. Y eso de aspirar esta oficina va a ser un experimento. Miremos a ver qué tal termina este tanque. Como pueden ver, está prácticamente vacío. Veremos cómo queda luego de aspirar esta oficina y el resto del pasillo que nos hace falta. I'm trying to breathe, but the air feels just like water. Twice, we should let them intertwine. I'm looking at you and I feel the tension. You know, this could be like heaven. I am right here doing my at me, making me feel like maybe you want this too. Give me your attention. Ok, así quedan las cosas por aquí en la oficina. Sobre todo esto de dejar la alfombra así me causa mucha satisfacción. No sé, pero mirarlas se siente súper bien. Ok, y aquí seguimos. Vamos a seguir aspirando este piso de acá. Y creo que de lejos no se ve, pero así están todos los pisos. Hay mucho pelito de mi mascota. También hay polvo, pelos míos. Así están absolutamente todos los pisos. No te dejes engañar, esta casa no está limpia. Desafortunadamente, esa es la parte donde dejamos esas cosas que vamos de afán. No podemos subir al segundo piso o no podemos bajar al primer piso, así que las dejamos aquí temporalmente. No está bien, pero bueno, nos funciona en esta casa, así que voy a retirar todo esto de aquí y luego continuamos con el resto de pendientes. I'm acting surprised, but I know I'm not over you. Keep missing our fights, even though they're so overdue. We had a fire, now we're watching it burn low. Isn't it time? Isn't it time? It's not enough time, not enough time. I'm falling behind, I hate to separate my body and mind. Y a ver qué tal, hora de la verdad. Wow, miren esto. Yikes. El tanque quedó llenísimo y es que por eso no soy muy amante de la alfombra en las habitaciones porque acumula muchísimo polvo, pelitos, en fin, es como un imán, todo lo acumula. Enhorabuena, se acaba de despertar mi bebé. Aún me queda mi habitación, que es la más grande, el baño de allá, sacar las sábanas y todo eso, pero la verdad, honestamente no creo que pueda el día de hoy. Y además me tengo que cambiar porque ya vamos de salida, vamos para el parque con mis hijos y también con nuestra mascota. No les miento, estoy algo abrumada, pero ese momento en familia me va a caer muy pero muy bien. Feathers in my hair and braids around my waist. I'm almost a bird. These mountain views and pink sunsets got me shedding skin. Ooh, we all strive to be more
son las 10:50 de la noche, 10:52, y apenas mi bebé se acaba de quedar dormido. Estoy esperando que se duerma un poco más para ponerlo en su cuna. Luego del parque llegamos a casa y empezamos la rutina de noche, que es la cena, el baño, pijamas, leer cuentos y a dormir. Mi hija se va alrededor de las 7:30 o 8 de la noche a la cama. Ella tiene una rutina de noche bien definida y se va a la cama sin problema, pero mi bebé, como está tan pequeñito, todavía se queda hasta altas horas de la noche despierto. Más o menos hasta ahora es cuando lo estoy poniendo a dormir y me toca cargarlo. No quiere estar en su cuna, no lo puedo dejar llorar, me parte el alma, así que bueno, mami está con él. Pero ya se imaginarán lo agotador que es para mí. Y es que por estos días mi esposo está trabajando fuera de casa la mayoría de los días de la semana, así que yo estoy sola con los niños, con la casa. Cuando él tenía su horario normal, podía terminar el día laboral y luego podía ayudar con lo que tuviéramos que hacer ese día, ya sea limpiar de noche la cocina o cuidar de los niños mientras yo limpio la casa o hago diligencias. También en las noches limpiaba la cocina luego de que yo cocinaba, o si él cocinaba yo limpiaba la cocina. Mi esposo también se encargaba de la lavandería, de lavar y de doblar, y por ahora no hemos tenido tiempo. Miren esto, miren mi lavandería. Toda esta ropa que ya está limpia, que hemos estado lavando pero no hemos tenido tiempo de doblar. Esto me causa mucha angustia verlo así todos los días, pero bueno, un día a la vez. Ojalá mañana pueda hacer esto. En fin, mi punto con esto es que ya se imaginarán, se me están acumulando los quehaceres aquí en la casa. Hay partes de mi casa que se están cayendo. Mi hija solo va a la escuela a tiempo parcial, así que los días que la tengo en la casa a tiempo completo la tengo a ella todo el día, y también tengo a mi bebé, así que esos días no hago mucho, ya sea en la casa o diligencias. Estoy prácticamente todo el día con ello y eso es lo que yo quiero. Quiero ser la persona principal que se encargue de mis hijos, quiero ser la persona principal que se encargue de la casa, y también quiero ser la persona principal que se encargue de hacer mis videos. Trabajo de noche y los fines de semana cuando mi esposo está libre. Sé que no parece, pero estos videos me llevan mucho trabajo, más o menos unas 20 horas a la semana. En fin, todo esto es para decirles que me siento abrumada y quiero ser honesta con ustedes. Quiero que sepan todas las madres que también se sienten abrumadas, que me siento igual que ustedes, que las entiendo. Sé que hay madres que hacen mucho más que yo y no tienen absolutamente nada de ayuda, no tienen a sus esposos, están totalmente solas. Habrán otras madres que tengan ayuda y eso también está bien. Todas somos diferentes y encontramos un balance de manera diferente. Mi rutina de noche ha cambiado bastante, así que si quieren ver cómo es mi rutina de noche por estos días, déjenme saber y hago un video. En fin, vengo a mi oficina porque no quería acabar el día sin planear al menos el resto del mes. Esto idealmente lo hago a principios de mes, pero no he tenido cabeza para esto. Eso me va a ayudar mucho a sentirme mejor. Es algo que puedo hacer para sentirme mejor. Don't need someone to save me. No. And don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just Espero que este video te haya gustado, que hayas pasado un rato agradable conmigo. Si así lo fue, no olvides regalarme un like, pues eso le ayuda muchísimo a mi canal. También si eres nueva o nuevo por aquí, consideras suscribirte. Me encantaría tenerte en esta comunidad. Muchísimas gracias por haber pasado el día de hoy conmigo. Y bueno, ya dejo de hablar, ni siquiera puedo abrir los ojos bien. Me voy a ir a descansar, nos vemos en un próximo video. Chao. Let's be honest for a second. Yeah, you're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can